Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase acerca de la tierra de diatomeas. Hay muchas personas que me han preguntado sobre la tierra de diatomeas. Yo había comprado la tierra de diatomeas hace como 2 años, pero la guardé un año porque escuché, más bien cuando estuve investigando respecto a la tierra de diatomeas, me encontré con que cómo funciona, me encontré con el funcionamiento, con qué es, y me encontré con que es un insecticida de amplio espectro y resulta que en nuestro huerto ustedes deben de saber que nosotros manejamos el enfoque agroecológico, de modo que consideramos que las plagas es cuando ya un animalito se salió la población de control, ¿no? Cuando este animalito se sale de control y empieza a devorar nuestros cultivos. Entonces le llamamos plaga, pero en realidad una pequeña cantidad de pulgones, una pequeña cantidad de cochinillas, una pequeña cantidad de cualquiera de estos bichitos que estén ahí, están en la madre naturaleza por algo. Todos y cada uno cumplen una función y sobre todo es muy importante que nosotros, como seres humanos, somos los únicos que competimos entre nosotros. Los animalitos no. Los animalitos no compiten entre ellos. Todos y cada uno de ellos hacen su tarea, hacen su labor y están funcionando para devorar la materia orgánica. Su popó también nos sirve, humifica la tierra y nos la hace más nutritiva. Entonces prácticamente están digiriendo toda esta materia orgánica y lo que defecan es muy importante para nuestros huertos. De modo que, pues, ¿en qué momento se convierte en una plaga, no? Entonces, resulta que la tierra de diatomeas no identifica, este es un bicho bueno o este es un bicho malo, ¿no? Entonces, yo me detuve durante un año en el uso de la tierra de diatomeas, pero retomando algunos cultivos, en especial sobre las suculentas, pues decidí implementarla y descubrí más cosas, ¿no? Que ahora les voy a contar, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera diapositiva, que vamos a indicar cuáles son el temario que vamos a ver en esta clase. ¿Qué es la tierra de diatomeas y cómo se forma? ¿Cuál es el uso en la jardinería agroecológica o ecológica? Las diatomeas como bioplaguicida. ¿Cuáles son los insectos benéficos y cuáles no lo son? Diatomea como bioplaguicida, como biofertilizante, los usos y su aplicación. Ok, vamos a comenzar con el primer tema, que es la tierra de diatomeas. Si nosotros nos ponemos en un microscopio, vamos a ver algo como esto y la verdad es que es una imagen muy, muy bonita, ¿no? Las tierras de diatomeas o diatomita es una roca sedimentaria silicia formada de microfósiles de diatomeas, que son algas acuáticas unicelulares de una sola célula, que secretan un esqueleto silicio llamado frústula. Son algas fosilizadas, las encontramos flotando en el océano y forman parte del fitoplancton. El fitoplancton es todo de lo que se alimentan, por ejemplo, las ballenas, lo que está ahí flotando en el mar. Cuando se mueren, se van al fondo del océano y empiezan a caer por decantación, ¿no? Forman un conjunto de millones y millones y millones de organismos que se van depositando bajo el agua y también hay en agua dulce. Aquí lo importante es que el mar, ustedes deben de saber que siempre, siempre está en continuo movimiento. Entonces, estas deposiciones, al estar en continuo movimiento, encontramos que las tierras de diatomea son arrastradas hasta lo que son las costas y no hay necesidad de que nosotros lleguemos hasta el fondo del mar buceando para sacar nuestra tierra de diatomeas. Digamos que son algas fosilizadas de muchísimos eras atrás, de todas las eras conocidas, ¿no? Y pues se van acumulando organismos que estuvieron vivos en algún momento y que se van fosilizando y se van depositando en el fondo del mar. Entonces, digamos, bueno, ¿cómo nosotros podemos, o por qué nos serviría la tierra de diatomeas? O sea, ¿por qué un alga compuesta de sílice? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos ayudaría a nosotros? Entonces, vamos a ver cuáles son sus usos en la jardinería ecológica.
Y si se dan cuenta aquí, este es un video que yo tomé. Así luce la tierra de diatomeas. Las diatomeas están compuestas de sílice. El sílice es un compuesto que encontramos en toda la tierra, abunda. Y de modo que nosotros, cuando nosotros lo tenemos en una bolsita, pues está concentrado. La sílica son pequeños microcristales amorfos y tiene la capacidad de absorber grasas. Entonces, por eso nosotros lo vamos a utilizar como un insecticida. ¿Ok? Aquí vamos a hacer como un paréntesis y vamos a hablar nuevamente acerca de los insectos. Todos los insectos, macro y microorganismos, son necesarios para la biodegradación de la materia orgánica. O sea, las hojas que se caen no se biodegradan solas. Siempre hay un organismo comiéndolas, digiriéndolas, defecando, y todo ese humus, toda esa materia orgánica que nosotros vamos revolviendo en la tierra es muy nutritiva para nuestros cultivos. Los polinizadores, como ustedes ya bien lo saben, son los que nos ayudan en la reproducción de nuestros cultivos. Si nosotros no tenemos polinizadores, ni el frijol, ni la calabaza, ni los pepinos se van a poder polinizar. Tenemos flores hembra y flores macho, y cuando llega la abejita, se posa en una flor macho, adquiere todo el polen, se lo lleva entre las patitas y después va a visitar a la hembra, a la flor hembra, y entonces es cuando la flor hembra recibe lo necesario para poder hacer crecer esa calabaza, ese pepino, ese frijolito, bueno, ese jote, ¿no? Ahora, ¿en qué momento nosotros decimos tengo una plaga? Cuando hay un desequilibrio en nuestro medio, de modo que aumenta la población y se come todo lo que sembramos. Por ejemplo, ahí en el caso de los pulgones, no nada más es que llegan y se comen la hojita, sino que también atraen, ellos producen una melaza y entonces atraen a las hormigas, y entonces ya tenemos pulgones, hormigas y una cosa impresionante ahí de insectos que de repente cuando vemos alteran el desarrollo de la fotosíntesis de las hojas. Y entonces, al no haber un correcto desarrollo de la fotosíntesis en las hojas, nosotros podemos perder nuestro cultivo, perder nuestro brócoli, perder nuestra col, perder nuestro pepino. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos animalitos, sí, pero controladamente, ¿no? Disidencia controlada. Cuando se comen estas hojas o frutos, pues bien lo saben ustedes, se detiene también el desarrollo de la fotosíntesis, no llega bien la energía y entonces podemos perder nuestros cultivos o cosechas enteras también. Entonces, las diatomeas como bioplaguicidas aquí nos van a servir. Vamos a ver, también hay animalitos, ¿no? Los insectos tienen un exoesqueleto. Este exoesqueleto, a diferencia del nuestro, el de nosotros está lleno de calcio, lo tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera, por eso se llama exoesqueleto. Este exoesqueleto está constituido por grasas. Cuando el insecto entra en contacto con la diatomea, el insecto comienza a perder el esqueleto. Recuerden que si nosotros lo vemos en el microscopio, son como lijas. Las grasas van a comenzar a desecarse o a degradarse, ya que no habrá algo que impida que el animal pierda agua. Entonces el animal va a morir deshidratado, el microorganismo va a morir deshidratado. La deshidratación comienza desde la aplicación de las diatomeas y da lugar de 24 a 48 horas después de la aplicación, ¿no? Entonces vemos que los insectos con caparazón muy duro tienden a resistir más, pero lo llevan al nido, entre los pies, entre las patitas, entre los pelitos sobre todo, se los llevan al nido. Por ejemplo, esto da lugar a un control muy orgánico, muy ecológico de las cucarachas, ¿no? A lo mejor la cucaracha no la va a matar porque tiene un caparacho muy duro, pero sí hay la posibilidad de que se lo lleve entre las patas y lleve al nido, y entonces ya no se permita la reproducción de las cucarachas. Los insectos más peludos son los que tienden más a llevar las diatomeas entre los pelitos, y
obviamente aquí es donde nosotros tenemos que tener cierto cuidado con los polinizadores. Se adhieren a los insectos y los elimina por deshidratación y no por envenenamiento como lo hacen los agroquímicos. Por eso no es tóxico para el ser humano. De hecho, nosotros consumimos tierra de diatomeas muy comúnmente, ya que uno de los usos de la tierra de diatomeas es en la conservación de granos. Cuando nosotros necesitamos guardar maíz, guardar frijol, para un largo tiempo, generalmente ponemos una capa de frijoles, espolvoreamos un poco de tierra de diatomeas, otra capa de frijoles y hasta arriba volvemos por capas, volvemos a espolvorear hasta arriba, sellamos y puede ser en un frasco o puede ser en botellas de PET de grado alimenticio, que nosotros, si es que ustedes consideran que necesitan guardar alimentos, para eso sirve la tierra de diatomeas. Es muy útil porque ustedes deben de saber que los gorgojos, las maripositas, hay unas como polillas que se meten a las harinas también. Cuando nosotros vemos ya está infestado de gorgojos y se puede perder hasta costales enteros, por ejemplo, de granos, ¿no? De frijol, maíz. Entonces, a diferencia de los agroquímicos llegan y matan por intoxicación. Entonces, independientemente, también hace daño a la tierra, también hace daño a los organismos, también hace daño al ejemplar, a la planta. Toda esta intoxicación la va a absorber la tierra y por ende nosotros también la comemos. Ya hemos hablado acerca de los agroquímicos y lo más importante es que esto no es tóxico para el ser humano. De hecho, insisto, hay ocasiones en que incluso cuando pasan a veces nos llenan de polvo, también estamos absorbiendo este tipo de polvo. Obviamente, al no utilizar lo que es el insecticida, que ustedes deben de saber que los insecticidas que son de amplio espectro también generan resistencia en los animales. Entonces, como por ejemplo la gente que genera resistencia por las penicilinas, es similar, ¿no? Hay una resistencia y entonces después es mucho más difícil combatir o aminorar, sobre todo la población de los insectos. Es una barrera física que impide, por ejemplo, a las hormigas o a las babosas entrar. No creo que mate un caracol, por ejemplo, porque el caparazón del caracol es muy duro. Pero sí, en verdad en el momento en que entra en contacto con la tierra, el caracol entra en contacto con la tierra de diatomea, como que se escama y entonces va para atrás, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un caracol que se está comiendo nuestras acelgas, nuestras lechugas, pues ahí nosotros alrededor podemos espolvorear una cantidad pequeña de tierra de diatomeas. Aquí es importante que nosotros sepamos que además, pues también tiene muchos usos como biofertilizante. Aquí, por ejemplo, yo estoy llenando una tierra de diatomeas, estoy llenando con un salerito, ustedes para no, obviamente no utilizar de más, llenan su salero, tapan su salero y lo pueden espolvorear en la planta. Aquí empezaba ¿cómo se llama esta garrita de oso? Esta garrita de oso empezaba a tener unos bichitos medio raros y empezaba a tener como una especie de melaza que no me gustó, que indica que había alguna especie de pulgón o había algún animalito que iba a empezar a comerse este ejemplar y la verdad es que son a veces suculentas tan caras que dices, no, voy a perder este ejemplar, ¿no? Entonces, las diatomeas también las podemos utilizar como fertilizantes. Si se llega a caer la diatomea en el suelo, pues no pasa nada, o sea, no es que las lombrices, todo el mundo se va a morir, o sea, tampoco, ¿no? Al momento de cubrir la estructura vegetativa como una capa protectora, también les sirve contra hongos y contra insectos. Esto es muy importante porque este tipo de sílice también resulta ser muy nutritivo
para nuestras plantas. Y si lo aplicamos así foliarmente, nos puede también ayudar a engrosar. Aquí nos dice, ¿no? Promueve el crecimiento de tricomas y fitolitos. ¿Qué son los tricomas? ¿Qué son los fitolitos? Bueno, los tricomas son los pelitos que están ahí y a veces en la dermis de las plantas nos ayuda a varias cosas, entre ello absorber agua, a la regulación de la temperatura, nos ayuda a dispersar semillas y frutos. Y entonces estos tricomas se ven favorecidos por el sílice. Cuando lo reciben, empiezan a engrosarse. Entonces, esto ayuda a lo que es el crecimiento de la planta. Y los fitolitos es una biomineralización de origen vegetal. Es decir, es la precipitación de un mineral resultante del metabolismo de un organismo vivo, es decir, en su actividad celular. Es un proceso donde va a ganar peso y va a ganar estructura, o sea, se va a enrobustecer. Entonces, esto realmente, esta tierra de diatomeas, ¿por qué? ¿Por qué nos ayuda? ¿O por qué? Ahorita vamos a ver qué componentes, qué nutrientes y micronutrientes nos aporta. El ácido cílico estimula el endurecimiento de la planta por estos dos elementos y recupera también la fertilidad del suelo. Cuando vemos que tenemos un suelo pobre, también nos aporta silicio, nos aporta carbonato cálcico, calcio, nos aporta aluminio, magnesio, hierro, potasio, fósforo, sulfato de cal y cloro. Aquí es importante también que sepamos que los usos que podemos tener en la tierra de diatomeas nos puede ser un insecticida muy bueno, es un aliado para arácnidos, alacranes, babosas, hormigas, cucarachas le puse ahí, vinchugas, barrenadores del maíz, carpocapsa, chinches verdes, isoca medidora, gusanos cortadores de lino, cochinillas, mosca blanca, trips, orugas, polillas del tomate, pulgones, Citrophilus oryzae, Triolium, Cataenum en trigo y Citófilos en el maíz. En la vid también previene la botritis y las microheridas y nos previene también de los nemátodos del ajo. O sea, todos estos animalitos son principalmente lo que no nos ayudan, ¿no? Todos estos animalitos no nos ayudan en la formación de nuestras plantas. Entonces, también nos sirve como fungicida. En algún momento, algunos de todos estos animalitos, ustedes ya los han oído más de una vez, porque de repente comienzan a ver, es que están volando unas maripositas blancas chiquitas en mi aguacate, están volando o tenemos trips, o de repente ven las orugas ahí que ya se están comiendo toda la col. Los pulgones que son súper comunes, más ahorita entrando la época de calor, la recomendación es que vayan a ver sus huertos diario, que vayan a ver sus hojas, vayan a ver los desarrollos foliares diario. Y siempre lo más importante es la prevención. Empiezan a ver un poquito de pulgones. Yo lo primero que, cuando ya veo que es mucho, uso la tierra de diatomeas. Como preventivo, uso el aceite de neem con el jabón potásico. Y bueno, aquí es muy importante también si nosotros queremos almacenar granos, que la verdad es que la situación no está para menos, almacenar granos como frijol, maíz, arroz, trigo, nosotros podemos utilizar esto como un secante, como favorecer para que se sequen los granos y también nos ayuda cuando nosotros lo vamos a guardar para que no se llenen de gorgojos, para que no se llenen de polillas, para que no se llenen de bichitos, que no sé, unos años después que necesitemos ese trigo, ese maíz, pues que vayamos a abrir el frasco y ya esté perdido, o sea, ya haya estado perdida nuestro alimento, ¿no? También es importante saber que lo podemos utilizar como un suplemento mineral en las dietas de algunos animalitos, ¿no?
también sirve como antiparásitos. Aquí en animales, en pulgas, en chinches, garrapatas, en los piojitos que tienen las gallinas, se debe despolvorear en donde las gallinas se dan sus baños de tierra. Los baños de tierra tienen esa función, ¿no? De la tierra de diatomeas está en todos lados, ¿no? Entonces, aquí es importante que las gallinitas, cuando se van a hacer sus baños de tierra, ahí espolvorear un poquito de esa tierra de diatomeas para ayudarle a que se desparasiten de sus alas. También es un fertilizante mineral con micronutrientes y macronutrientes que ya vimos en la otra diapositiva. Lo volvemos a repetir: silicio, carbonato cálcico, calcio, aluminio, magnesio, hierro, potasio, fósforo, sulfato de cal y cloro. También lo usan en albercas, para limpiar albercas, ¿no? Aquí es importante saber que a los animalitos también se les puede dar para desparasitarlos. Sin embargo, es lo mejor. De hecho, yo encontré las dosis, ¿no? Las encontré en internet, pero yo considero que es mejor llevarlo al veterinario y pues comentarle: tengo la tierra de diatomeas. ¿Cómo podría yo utilizar la tierra de diatomeas? ¿En qué cantidad? En el agua, ¿cómo podría yo suministrársela al perro o al gato para desparasitarlo? También se puede. Aquí es muy importante saber que la tierra de diatomeas podemos encontrarla en grado industrial con alto grado de sílice, o también podemos encontrarla en grado alimenticio. El grado alimenticio, hasta nosotros podemos utilizarlo como desparasitante. La verdad es que es mucho, mucho más caro el de grado alimenticio, y la mayoría tienen un alto contenido de sílice. Entonces, se puede utilizar en granos, se puede utilizar en animalitos, se puede utilizar en nuestros cultivos, pero el que es grado alimenticio, ese sí nosotros lo podemos consumir. También, pues aquí, ¿no? Les decía, desparasitación de animales para alejar a las garrapatas o a las pulgas que están ahí normalmente en nuestros animalitos. Podemos diluir una cucharada de este componente en 1 litro de agua y aplicarlo sobre la piel del animal mientras lo bañamos con su agua y su shampoo. Aquí es importante aclarar que la tierra de diatomeas es importante que la apliquemos en seco. Funciona en seco y la podemos aplicar en húmedo, o sea, como aquí nos menciona, en 1 litro de agua. Sí lo podemos hacer, sin embargo, no va a funcionar mientras esté húmeda. Va a empezar a funcionar en cuanto se seque. Y para eliminar los gusanos intestinales de algunos de nuestros animales, mezclando el polvo blanco entre la comida de nuestros animales sin poner en riesgo su salud. Sin embargo, es importante también acercarnos al veterinario y preguntarle cómo podríamos nosotros desparasitarlo con la tierra de diatomeas si es que tenemos en casa. Aquí es importante también saber que previene enfermedades, y muchas de las plantas podrían padecer de diferentes enfermedades que les podría afectar y hacer que se mueran. Evita estas enfermedades, la tierra de diatomeas, y sobre todo porque como es de amplio espectro, es muy difícil encontrar un insecticida que además sea fungicida. También es fungicida y nos ayuda a prevenir lo que es el oidio, la botritis, el mildiu. Entonces, ahí normalmente lo que hacemos es utilizar productos con cobre o poner una solución con clavos oxidados y también regar, ¿no?, alrededor de la planta. Pero también la tierra de diatomeas nos sirve para prevenir este tipo de enfermedades. Es desodorizante, absorbe gran cantidad de líquidos, por ello utilizarlo en un arenero mantendrá la arena más tiempo limpia y sin desprender ese desagradable olor. Al mismo tiempo que elimina también las bacterias que se puedan llegar a crear. Entonces, si nosotros lo espolvoreamos ahí con nuestros areneros, los areneros de nuestros gatitos, también nos puede servir para deodorizar un poco la arena del gato, que la verdad es que el orín del gato es muy penetrante, y no tenemos como ese problema de que vaya a hacerle daño a nuestros animalitos. Yo lo que observé, antes de hablarles de esto, yo probé ampliamente la tierra de diatomeas, me sirvió muchísimo, redujo mucho la población de mosca blanca, y
también le ayudó a un perrito a quitarse las pulgas. Sin embargo, aquí es importante que yo les dé mi punto de vista, mi experiencia. Cuando le puse la tierra de diatomeas al perrito en el lomo y en toda la parte, no le puse en las patas, entonces las pulgas se bajaron y se empezaron a concentrar en los pies. Y entonces ahora ya la perrita ya las podía morder, ya se podía expulgar. Y poco a poco, al principio estaba como muy molesta porque tenía muchas en los pies y empezó a mordisquearse y le ha servido para el control de pulgas. Entonces, ¿yo cómo la utilicé? Bueno, en el caso de la perrita, con un salerito, le espolvoreé en la parte del lomo. No lo hice en las patas, pero yo creo que sí también sería una buena opción hacerlo completo. También, como dice en la diapositiva anterior, puedes bañar a tu perrito con su shampoo y utilizar también en aspersor, ahí sí, en todo el perrito, y con un aspersor en agua, ¿ok? Aquí tenemos varias aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser húmedos o pueden ser también en la tierra. Generalmente nosotros debemos aplicarlo en la tarde cuando los polinizadores no están. Sabemos que hay polinizadores nocturnos. Sin embargo, consideramos que si hay plagas, pues casi los polinizadores no se acercan. Entonces, se puede aplicar en agua, pero no va a actuar mientras esté húmedo. Actuará en cuanto se seque. Se puede espolvorear en donde se tiene la plaga con un salero. Se pueden poner alrededor de la planta para evitar que las babosas se acerquen. Si hacemos la foliar en las hortalizas, aquí esta información proviene del producto que nosotros compramos. Nos dice que son de 2 a 5 kilos por hectárea. Nosotros somos huerteros urbanos, no tenemos hectáreas de cultivo y lo que podemos hacer es espolvorear en las hojas, como vieron en la garrita de oso, se espolvorea con un salerito o una cucharadita, son 40 gramos por 1 litro de agua. Esta misma cantidad de 40 litros es la que debemos utilizar generalmente en 1 litro de agua, tanto para perritos como para plagas en el huerto. En frutales debemos ser conscientes que debemos espolvorear las hojas y no debemos espolvorear las flores. En el suelo nosotros lo podemos revolver de 10 a 5 kilos por hectáreas. Nuevamente nosotros no tenemos una hectárea para poder cultivar, pero podemos utilizar la cucharadita de 40 gramos en cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, más o menos haciendo pues un cálculo, podríamos nosotros simple y sencillamente espolvorear un poquitito y revolver, o simplemente utilizar, si tenemos ya bancales que sí miden 1 metro, o si tenemos mesas de cultivo que miden 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, puede ser de 40 a 60 gramos a lo mucho revuelto en la tierra. Y para el control de plagas terrestres se usa 100 gramos de diatomea por cada metro cuadrado. Para las plagas aéreas se usa de 10 gramos a 40 gramos de esta tierra por cada litro de agua. Vamos a pulverizar, ajustando la dosis según el tamaño de la plaga también. Ahora, otra de las cosas es que existen las tierras de diatomea que no están en un molido muy fino, que le llaman, ¿cómo se llama? Miconizado. Ajá, cuando está súper molido. Ahorita les investigo la palabra. Y puede hacer que se tape nuestro pulverizador. Entonces debemos conseguir un pulverizador que tenga una malla en la parte de abajo, o cuando hacemos nuestro preparado podemos colarlo con una malla. Sin embargo, la mayoría de estas diatomeas ya las venden como un polvo fino y ya no tenemos como mucho ese problema. Si se llega a tapar tu pulverizador, hay que limpiarlo, hay que estarlo limpiando una y otra vez para que volvamos a aplicar y tratar de tener un atomizador que tiene una malla en la parte de abajo. Ahorita no tengo un atomizador aquí, pero sí hay unos atomizadores especiales, no los que son como para agua, porque nada más tienen una manguerita. Hay unos que tienen como una mallita en la parte de abajo. Esos son los perfectos para, pues para aplicar lo que es la tierra de diatomeas en líquido. Ahora, yo siempre les digo, así sea
un bioplaguicida súper orgánico y tenga ajo y chile y sea de ortiga, sea de lo que sea, siempre tenemos que utilizar elementos de seguridad personal porque nos pueden afectar en las vías respiratorias, incluso hasta la tierra o la perlita o la vermiculita despiden estas partículas que a nosotros nos pueden hacer daño, incluso cuando estamos lijando la madera también. Entonces necesitamos protección ocular. Si no usas lentes, puedes comprar unos gogles especializados. Siempre usar botas, guantes, playeras de manga larga, cubrebocas y siempre es importante también guardar en lugares frescos y bajo la sombra. ¿Ok? ¿Qué pasa con las abejas? Bueno, los animalitos que tienen muchos pelitos, la tierra de diatomeas se les meten los pelitos. ¿Y qué es lo que pasa? La diatomea, recuerden que es una alga fosilizada que es como una lija. Entonces se va a meter en el exoesqueleto y va a deshidratar a los animales. Eso es lo que pasa con las abejas. Por eso nosotros debemos aplicar la tierra de diatomeas en la noche como último recurso. Por ejemplo, cuando ya no puedes más con las hormigas, que le has puesto arroz, que le has puesto esto, que le has puesto lo otro y no se van y de plano están alterando ya la tierra de tus cultivos o ya probaste con aceite de neem, con jabón potásico, ya hiciste todas las recetas de ajo y cebolla y chile y todo lo que pudiste haber hecho y no se van. Podrías poner por ejemplo, una mamila de estas, que ahorita de pura casualidad estaba aquí, en donde tú la destapas y tienen ahí un hoyito. Puedes reutilizar un envase como estos y poner tierra de diatomeas a la mitad. Esta mitad necesitas cierto aire para que baje, ¿no? Y entonces sí, se puede aplicar ahí en donde están las hormigas, sí se puede, o incluso encima, ¿no? De ellas. Eso sí, esto ya es cuando es mucha la insistencia de las hormigas. A la primera aplicación de tierra de diatomeas se van a empezar a ir. Podemos usarlo como fungicida. Por ejemplo, en el caso como fungicida, yo considero que pudieras aplicar en la tierra con un poco con el salerito, lo puedes aplicar. Y en el caso de, por ejemplo, cuando tienes una hoja que ya se ve que tiene manchas, ya ahí lo puedes aplicar de manera foliar con un líquido. Si ya ves que está muy, muy dura, también con el salero, ¿no? Incluso como prevención. Ahorita es buen momento para hacer aplicaciones de diatomeas, para hacer un manejo adecuado de las plagas debido a que empieza la primavera y empieza lo que es la proliferación de las plagas en nuestro huerto. Entonces, cada cuándo podemos utilizarlo. Considero que cada mes, dependiendo cómo observes tú la planta, porque esto es también súper importante, la observación. Nosotros vamos a determinar qué plaga nos está afectando y cuál va a ser el remedio también mediante la observación. Lo que nosotros recomendamos en el caso de las diatomeas como fungicida es cada mes. ¿Qué cantidad se le coloca en la maceta? En una maceta, pues son más o menos, pues puedes espolvorear nada más, ¿no? Por ejemplo, por cada metro cuadrado, ¿cuándo es un metro cuadrado? Mide 1 metro, ¿no? Son 40, 60 gramos por metro cuadrado. Entonces estamos hablando que es una cucharadita chiquitita. Aquí les dejo, ¿no? Lo que es mi contacto, es 55 16 86 50 04 y pues quedo a sus órdenes. Vamos a estar subiendo videos, no se los pierdan porque están súper interesantes. Aquí les voy a dejar también la dirección de nuestro canal para que